Imagina que estás en un lugar tranquilo, un refugio donde el silencio abraza cada rincón de tu alma, permitiéndote escuchar el ritmo pausado de tu propia respiración. No hay relojes que apuren, ni voces que exijan, ni pendientes que te persigan. Solo existe este momento, un espacio que te pertenece por completo, donde el mundo exterior se desvanece y tú te conviertes en el centro de tu propia calma. Es aquí, en este rincón de serenidad, donde comienza nuestro viaje de hoy, un viaje sin prisas, guiado por la suave brisa de la introspección. Hoy exploraremos, con la delicadeza de quien camina descalzo sobre la hierba húmeda, una idea poderosa y transformadora a cómo aprender a salir adelante sin depender de nadie. Puede parecer un concepto intimidante, como una montaña que se alza imponente en el horizonte, pero si lo abordamos con calma, desde un lugar de quietud interior, descubriremos que no es un desafío inalcanzable. Al contrario, es una invitación a reconocer una verdad profunda y universal dentro de ti. Siempre ha existido una fuerza inmensa, un manantial de resiliencia que espera ser descubierto, nutrido y liberado. Para guiarnos en este recorrido, tomaremos como faro las enseñanzas de Brian Tracy, un hombre cuya vida y obra son un testimonio de la simplicidad poderosa del esfuerzo constante. Tracy no era un orador de frases grandilocuentes ni un predicador de promesas vacías. Su enfoque era práctico, terrenal, casi como una conversación entre amigos al calor de una fogata. Él observó los patrones del éxito, los destiló en principios claros y nos enseñó que la clave para avanzar está en mirar hacia adentro, en cultivar la disciplina, la claridad mental y la perseverancia que ya residen en nuestro interior. Sus ideas no son mandatos, sino suaves recordatorios de que el cambio comienza con un paso pequeño, pero firme. A lo largo de este viaje, que recorreremos con la calma de quien sabe que no hay prisa, exploraremos 4 senderos que nos llevarán a profundizar en esta idea de autonomía y fortaleza interior. El primer sendero nos llevará a caminar lentamente por los detalles de la vida cotidiana, esos momentos aparentemente insignificantes que, al observarlos con atención, revelan su poder transformador. Hablaremos de los pequeños gestos de autonomía, desde elegir conscientemente cómo organizar tu día hasta tomar decisiones que, aunque modestas, te recuerdan que eres el arquitecto de tu propio camino. Veremos cómo estas acciones, repetidas con intención, tejen una red de independencia personal que se fortalece con cada paso. No se trata de grandes hazañas, sino de la constancia silenciosa que construye cimientos sólidos. Por ejemplo, el simple acto de levantarte 5 minutos antes para dedicar un momento a la reflexión o de anotar tus metas en un cuaderno puede convertirse en un ritual que con el tiempo transforma tu manera de enfrentar el mundo. En el segundo sendero nos detendremos a contemplar la vida de Brian Tracy, no como un relato épico de un héroe inalcanzable, sino como la historia de un hombre común que con paciencia y determinación encontró su propio camino. Tracy no nació en la cima del éxito. Su vida estuvo marcada por desafíos, desde trabajos humildes hasta momentos de incertidumbre. Sin embargo, fue precisamente esa experiencia la que le permitió comprender que la superación personal no es un evento aislado, sino un proceso continuo, una serie de decisiones diarias que se acumulan como gotas que llenan un recipiente. Exploraremos cómo sus ideas, nacidas de la observación y la práctica, pueden aplicarse a nuestras propias vidas, no como fórmulas rígidas, sino como guías flexibles que se adaptan a nuestra realidad. Hablaremos de su énfasis en la claridad de objetivos, en la importancia de dividir las metas en pasos manejables y en la disciplina como un músculo que se fortalece con el uso. El tercer sendero nos llevará a explorar un territorio más amplio, donde las ideas, las historias y los misterios culturales se entrelazan
para hablarnos del esfuerzo humano por levantarse sin depender de nadie. Nos asomaremos a relatos de diferentes épocas y lugares, desde los filósofos estoicos de la antigua Grecia, que enseñaban la virtud de la autosuficiencia emocional, hasta las comunidades indígenas que con recursos limitados construyeron formas de vida basadas en la cooperación y la resiliencia individual. También reflexionaremos sobre mitos y leyendas que celebran la fortaleza interior, como la historia de Prometeo, quien desafió a los dioses por su convicción, o las narrativas de exploradores que enfrentaron lo desconocido, confiando solo en su ingenio. Estas historias, aunque diversas, comparten un hilo común: la capacidad humana de encontrar fuerza en la adversidad, de transformar la soledad en una oportunidad para crecer. En el cuarto sendero haremos una pausa para comparar el pasado y el presente, contrastando las sociedades donde la autosuficiencia era una necesidad ineludible con nuestro mundo actual, donde la interdependencia parece dominar. En el pasado, la supervivencia dependía de la capacidad de valerse por uno mismo, en cultivar alimentos, construir refugios, enfrentar los elementos. Hoy, en un mundo conectado por redes y tecnologías, la autosuficiencia adquiere un nuevo significado. No se trata de aislarse, sino de cultivar una independencia interior que te permita navegar la complejidad de la vida moderna con confianza. Exploraremos cómo la filosofía de Tracy se adapta a este contexto, ofreciendo herramientas para equilibrar la colaboración con otros y la fortaleza personal. Hablaremos de cómo establecer límites saludables, de la importancia de aprender habilidades prácticas que refuercen tu autonomía y de cómo la claridad mental puede ser tu brújula en un mundo lleno de distracciones. Este viaje no busca apresurarte ni abrumarte con promesas de cambio instantáneo. Al contrario, está diseñado para ser recorrido con calma, como si estuviéramos sentados juntos en un porche al atardecer, dejando que las palabras fluyan con suavidad, como un río que acaricia las piedras en su camino. Puedes cerrar los ojos si quieres, dejar que tu mente se balancee entre la tensión y la quietud, o simplemente escuchar mientras tomas un sorbo de tu bebida favorita. No hay urgencia, porque, como decía Brian Tracy, el éxito no es un destino que se alcanza de golpe, sino un sendero que se construye paso a paso, con paciencia y propósito. Hoy, simplemente, caminaremos juntos por ese sendero, dejando que cada idea se asiente en tu mente como una semilla que germinará a su debido tiempo. Así que respira hondo, relaja los hombros y permítete estar presente. Este momento es tuyo y el viaje apenas comienza. Imagina por un instante que despiertas una mañana en un mundo donde el silencio es tu único compañero. No hay nadie alrededor que pueda ayudarte, pero lejos de ser un pensamiento que apriete el pecho. Es una invitación serena a observar, a detenerte en los detalles de tu propia existencia. Te levantas de la cama, estiras los brazos, sientes el fresco del amanecer en tu piel. Cada acción que realizas, desde preparar un café humeante hasta doblar la sábana con cuidado, se convierte en un recordatorio sutil, pero poderoso en lo más esencial. Siempre has tenido la capacidad de valerte por ti mismo. No hay urgencia, solo la calma de saber que puedes construir tu día paso a paso con tus propias manos. Brian Tracy, con su enfoque práctico y sin adornos, solía repetir una verdad que resuena como un eco en este momento en el éxito. No comienza con decisiones grandiosas, ni con momentos de revelación. No, el éxito se forja en el dominio de lo simple, en esas pequeñas elecciones que, aunque parezcan insignificantes, son los ladrillos de una vida autónoma. Piensa en algo tan cotidiano como organizar tu escritorio
antes de empezar el día. No es un acto heroico, no hay fanfarrias ni aplausos, pero ese gesto deliberado de poner orden en tu espacio refleja una decisión interna en tomar el control. Y Tracy lo sabía, en quien aprende a dominar lo pequeño. Ya está construyendo los cimientos de la independencia. Imagina una persona que decide un día cualquiera empezar a ahorrar. No se trata de grandes sumas, sino de algo tan sencillo como guardar unas monedas en un frasco o resistir la tentación de comprar algo innecesario. No hay nadie mirando, no hay recompensa inmediata, solo existe la decisión calmada de priorizar el futuro sobre el presente. Día tras día, esa persona repite el gesto y lo que comenzó como un acto modesto se transforma con el tiempo en un hábito sólido. Ese frasco de monedas se convierte en un fondo de emergencia, en una red de seguridad, en una fuente de tranquilidad. Tracy lo expresaba con claridad: el autocontrol es el verdadero camino hacia la libertad. Y en este acto de ahorrar, en esa elección repetida, se encuentra la semilla de la autonomía. Ahora, llevemos esta idea a la vida cotidiana. La autonomía no siempre se manifiesta en grandes hazañas. A menudo se esconde en los detalles de un día cualquiera. Piensa en el momento en que te sientas a planificar tus tareas. No es solo una lista de pendientes, es un acto de soberanía sobre tu tiempo. Decides que es prioritario, que puede esperar, que merece tu atención inmediata. O imagina el final de una tarde larga, cuando el cansancio te susurra que dejes todo para mañana. Pero en lugar de rendirte, eliges avanzar, aunque sea un pequeño paso, en responder un correo, terminar una página de un informe o simplemente ordenar tu espacio para el día siguiente. Ese gesto, que podría pasar desapercibido, es un voto de confianza en ti mismo. Es un recordatorio de que el progreso no depende de las circunstancias externas, sino de tu compromiso interno. Hay algo profundamente reconfortante en este ritmo de pequeñas victorias. No son explosiones de emoción, no son momentos de euforia, son, más bien, como el sonido suave de un arroyo que fluye sin prisa, constantes, discretos, pero siempre en movimiento. Tracy lo describía como la acumulación de hábitos, un proceso donde cada acción deliberada se suma a la anterior, formando una cadena que con el tiempo se convierte en logros visibles. Cada vez que eliges la disciplina sobre la distracción, sientes un alivio sutil, como si una pieza del rompecabezas de tu vida hubiera encajado en su lugar. Cada tarea completada, por pequeña que sea, refuerza la idea de que eres capaz de sostenerte a ti mismo, de avanzar sin necesidad de que alguien más te empuje. Piénsalo en términos sensoriales. Cuando terminas una tarea por tu cuenta, hay una sensación de ligereza, como si hubieras soltado una carga invisible. Cuando eliges levantarte temprano para meditar o hacer ejercicio, sientes como tu cuerpo y tu mente se alinean, como si estuvieras tejiendo una armonía interna. No necesitas que alguien te lo reconozca, porque el verdadero premio está en la paz mental que surge de saber que has cumplido contigo mismo. Es una recompensa silenciosa, pero profundamente satisfactoria. Si miramos hacia atrás en la historia, esta idea de autosuficiencia no es nueva. En tiempos pasados, la vida exigía una autonomía casi instintiva. Los agricultores que trabajaban la tierra sabían que su sustento dependía de sus propias manos, en sembrar en el momento justo, cuidar los cultivos con paciencia, cosechar bajo el sol o la lluvia. No había espacio para esperar a que alguien más resolviera sus problemas. Los marineros, navegando en mares impredecibles, entendían que su supervivencia dependía de su preparación, de su capacidad para leer las estrellas y ajustar las velas. Incluso en comunidades más recientes,
como los pioneros que cruzaban fronteras desconocidas. La autosuficiencia era un acto de fe en sí mismos, una confianza en que, sin importar las circunstancias, encontrarían la manera de seguir adelante. Hoy, en un mundo donde los recursos y las redes de apoyo están más accesibles que nunca, cultivar esta autonomía puede parecer un desafío contracultural. Vivimos rodeados de herramientas, servicios y conexiones que facilitan la vida, y eso es maravilloso. Pero también puede hacernos olvidar el poder de valernos por nosotros mismos. Aprender a depender de nuestra propia capacidad no significa rechazar la ayuda de los demás, ni aislarnos del mundo. Al contrario, significa construir una base tan sólida que, cuando llegue el apoyo externo, lo recibamos desde un lugar de fortaleza, no de necesidad. Significa saber que, incluso en los días más silenciosos, en los momentos en que estás solo frente a tus propios retos, tienes dentro de ti todo lo necesario para avanzar. Piensa en un ejemplo cotidiano. Imagina que decides aprender una nueva habilidad, algo tan simple como cocinar una receta nueva o reparar algo en casa. Al principio puede parecer abrumador, tal vez cometas errores, tal vez el resultado no sea perfecto, pero cada intento, cada ajuste, es un paso hacia la confianza en ti mismo. Con el tiempo, lo que parecía un desafío se convierte en una destreza natural. Tracy enfatizaba esto: el aprendizaje continuo, la disposición a equivocarse y seguir adelante, es una de las formas más poderosas de autonomía. Cada vez que te enfrentas a algo nuevo y lo resuelves, estás entrenando el músculo de la autosuficiencia. Y aquí hay algo curioso. Este proceso no solo construye habilidades prácticas, sino que transforma la manera en que te ves a ti mismo. Cada pequeño acto de autonomía, desde planificar tu semana hasta completar una tarea sin procrastinar, es como un espejo que te refleja una versión más fuerte de ti. No necesitas gritar tus logros al mundo, porque la verdadera recompensa está en la claridad y la calma que sientes al saber que puedes confiar en ti. Con esta base clara, con esta comprensión de cómo los pequeños gestos diarios tejen una vida de independencia, podemos pasar lentamente al siguiente sendero, a la vida de Brian Tracy. Sus propias experiencias, marcadas por carencia, desafíos y una determinación silenciosa, lo llevaron a convertirse en un referente de la superación personal. Su historia no es la de un héroe inalcanzable, sino la de alguien que, como tú, aprendió a construir su camino paso a paso, con paciencia y propósito. La biografía y recorrido vital de Brian Tracy. Imagina ahora que dejamos la cotidianidad para entrar en la vida de un hombre que hizo de la autosuficiencia su camino. Brian Tracy no nació rodeado de privilegios ni de oportunidades evidentes. Su infancia y juventud transcurrieron en medio de limitaciones económicas y, durante un largo tiempo, pareció condenado a vivir una existencia común, marcada por la escasez y la incertidumbre. Sin embargo, en lugar de resignarse, comenzó a observar, a aprender y, sobre todo, a asumir la responsabilidad de su propio destino. De joven, no terminó la universidad de manera inmediata. Trabajó en oficios modestos, aceptando tareas físicas, sin glamour ni prestigio. Estuvo en campos, en fábricas, en ventas, de puerta en puerta. Cada día era un entrenamiento silencioso en disciplina, aunque en ese momento quizá no lo percibiera así. Aquellos trabajos eran repetitivos, exigentes y a veces frustrantes, pero en ellos descubrió algo esencial que nadie vendría a rescatarlo y que su futuro dependía directamente de su capacidad de aprender y mejorar. Brian Tracy tomó un rumbo que marcaría toda su vida en dedicarse a la venta. Al principio fue torpe y sufrió muchos rechazos. Imagina el peso de tocar una puerta, hablar con alguien
y escuchar un no constante. Sin embargo, lejos de rendirse, comenzó a estudiar. Se acercó a los mejores vendedores. Observó cómo se movían, qué decían, cómo escuchaban. Copiaba métodos, experimentaba, fracasaba y volvía a intentarlo. Con el tiempo, comprendió que cada rechazo era una lección y cada error un maestro. Lo que lo distinguió no fue un talento innato, sino la decisión firme de aprender por sí mismo. Comprendió que en ausencia de un guía formal, él podía convertirse en su propio maestro. Este principio lo acompañó siempre a no esperar a que otros abrieran las puertas, sino construir las llaves con paciencia. Su carrera comenzó a transformarse cuando desarrolló técnicas de productividad y autodisciplina que más tarde compartiría con el mundo. Para Tracy, el éxito no era un golpe de suerte, sino el resultado de un proceso metódico, establecer objetivos claros, dividirlos en pasos manejables y cumplir con ellos cada día. En su vida, esta metodología lo llevó desde los trabajos más humildes hasta convertirse en consultor, escritor y conferencista internacional. Imagina a un joven que un día decide no dejarse vencer por la rutina. Ese joven, al que nadie conocía, se convirtió con los años en la voz que miles de personas escuchan para aprender a salir adelante. No hubo magia en su transformación, solo un conjunto de decisiones repetidas con calma, día tras día, año tras año. Brian Tracy escribió y habló extensamente sobre estos principios, pero siempre con un trasfondo personal. Sus libros no eran solo teoría, eran un reflejo de lo que él mismo practicaba al levantarse temprano, organizar el día, escribir metas, revisar avances. En cada página y en cada conferencia transmitía la misma idea. Ansí él, que había empezado con casi nada, había podido construir una vida de logros. Cualquier persona que estuviera dispuesta a disciplinarse podía hacerlo también. Este recorrido vital, contado sin dramatismo, muestra algo sencillo pero poderoso. La autosuficiencia no significa hacerlo todo solo, sino asumir que la responsabilidad final siempre recae en uno mismo. Brian Tracy no rechazó aprender de otros. Al contrario, se nutrió de los mejores, pero siempre entendió que la decisión de aplicar ese conocimiento dependía únicamente de él. Y así, de la biografía de un hombre común que se transformó en referente, podemos pasar a un ámbito más amplio, porque la idea de salir adelante sin ayuda de nadie no pertenece solo a la experiencia de un individuo, sino que se refleja en culturas, historias y misterios de distintas épocas donde la autosuficiencia fue la única alternativa posible para sobrevivir y prosperar. Ahora, dejemos por un momento la figura individual de Brian Tracy y adentrémonos en un paisaje más amplio, un tapiz tejido con los hilos de la historia, la cultura y el espíritu humano. A lo largo de los siglos, en diferentes rincones del mundo, una constante emerge con la fuerza de una verdad universal. El ser humano enfrentado a la escasez, al aislamiento o a la adversidad ha aprendido a salir adelante sin esperar que alguien más le tienda la mano. Esta autosuficiencia, que hoy consideramos un pilar del desarrollo personal, no es una idea moderna. En otras épocas era mucho más que una elección, era la condición misma de la supervivencia, una chispa que ardía en el corazón de quienes se enfrentaban a lo desconocido con nada más que su ingenio y su voluntad. Imagina a los primeros pobladores que hace miles de años cruzaron vastas llanuras, treparon cordilleras inhóspitas o vadearon ríos turbulentos. No tenían mapas, ni guías, ni la certeza de lo que encontrarían al otro lado. Su única brújula era la observación en las estrellas que titilaban en el cielo nocturno, los rastros de animales en la tierra, el murmullo de un río que prometía agua y vida. Cada paso era una apuesta, cada decisión un acto de fe
en su propia capacidad. No había nadie a quien acudir en medio de la vastedad, y sin embargo, siguieron adelante. Su éxito no dependía de la suerte, sino de su habilidad para adaptarse, para aprender de los errores, para persistir cuando el cansancio o el miedo amenazaban con detenerlos. En cada uno de esos pasos se forjaba una verdad silenciosa: a la fuerza interior. Es la única que nunca te abandona. Esta misma esencia se refleja en las prácticas de culturas antiguas, donde la autosuficiencia no era solo una habilidad, sino un símbolo de fortaleza y dignidad. Piensa en los monjes de los monasterios medievales, ya fueran en las montañas del Tíbet o en los valles de Europa. Vivían en la austeridad, cultivando sus propios alimentos, tejiendo sus ropas, copiando manuscritos a la luz de una vela. Su vida era un ejercicio de renuncia voluntaria a las comodidades externas, no por arrogancia o aislamiento, sino porque en esa simplicidad encontraban una libertad profunda. Al depender menos del mundo exterior, descubrían una riqueza interior que no podía ser arrebatada. Brian Tracy, siglos después, al hablar de la disciplina como el camino hacia la independencia, parecía recoger el eco de estas prácticas, traduciéndolas a un lenguaje moderno, pero con la misma raíz, a la autonomía como un acto de liberación. Ahora, imagina a los navegantes de antaño, hombres y mujeres que se aventuraban en mares impredecibles, donde el horizonte era una promesa tan incierta como el próximo amanecer. Confiaban en las estrellas para orientarse, en los vientos para impulsarse, en su preparación para sobrevivir. La soledad del océano era un recordatorio constante en el momento decisivo. Solo podían contar consigo mismos. Un marinero debía saber reparar una vela rasgada, calcular una ruta en medio de una tormenta, o mantener la calma cuando la niebla ocultaba el rumbo. Esa experiencia, repetida a lo largo de generaciones, no solo moldeó a individuos, sino a civilizaciones enteras. Los pueblos marinos, desde los vikingos hasta los polinesios, construyeron su identidad sobre esta certeza en la confianza. En el propio esfuerzo es el ancla más segura en un mundo incierto. Incluso en las grandes ciudades de la antigüedad, donde las sociedades ya eran complejas, la autosuficiencia seguía siendo una necesidad. Un artesano en el bullicioso mercado de una ciudad mesopotámica perfeccionaba su técnica, no porque alguien lo obligara, sino porque sabía que su sustento dependía de su habilidad para crear objetos únicos. Un comerciante en las rutas de la seda aprendía a negociar con astucia, a leer las intenciones de los demás, a adaptarse a culturas desconocidas, an agriculture. Atado a los ciclos de las estaciones, entendía que un mal año podía significar hambre si no había previsto, ahorrado, planificado. No existían redes de seguridad modernas, ni subsidios, ni garantías externas. La prosperidad y a menudo la supervivencia estaban ligadas al ingenio, a la disciplina, a la capacidad de levantarse cada día y hacer lo necesario sin esperar que alguien más resolviera el camino. Hay un misterio casi poético en esta recurrencia histórica en distintas épocas, en continentes separados por océanos, hombres y mujeres sin contacto entre sí. Llegaban a la misma conclusión: a la fuerza interior, alimentada por hábitos consistentes, es el fundamento de la libertad. No necesitaban conocerse para compartir esta verdad. Era como si el acto mismo de enfrentarse a la adversidad, de estar solo frente al mundo, revelara una sabiduría universal que trasciende el tiempo y el lugar. Esta idea también se refleja en las grandes tradiciones filosóficas. En el taoísmo, por ejemplo, se habla de fluir con la vida, de vivir con simplicidad, de reducir las dependencias externas para encontrar un equilibrio interno. El que se conoce a sí mismo es sabio, dice el Tao Te Ching. Y en esa sabiduría se encuentra la capacidad de sostenerse
sin aferrarse al mundo exterior. Desde Occidente, el estoicismo ofrece una enseñanza similar en aceptar lo que no se puede controlar y enfocarse en lo que sí depende de uno mismo, como los pensamientos, las acciones, la actitud frente a la vida. Séneca, Marco Aurelio, Lao Tse, en pensadores separados por siglos y mares, pero unidos por la misma intuición. Brian Tracy, en su pragmatismo moderno, parece haber destilado estas ideas en principios accesibles, en la claridad, en los objetivos, la disciplina en los hábitos, la confianza en que el esfuerzo personal es el motor del progreso. Imagina que estás en una biblioteca antigua, rodeado de estantes que crujen bajo el peso de manuscritos polvorientos. Cada página, cada fragmento de texto parece susurrar una verdad compartida. Al salir adelante comienza en el interior. Los estoicos te dirían que la libertad está en controlar tus reacciones, no tus circunstancias. Los taoístas te invitarían a soltar lo superfluo, a encontrar fuerza en la simplicidad. Los relatos de viajeros, artesanos y navegantes te recordarían que, incluso en la soledad, hay un poder inmenso en la voluntad de seguir adelante. Y todos, en su propio lenguaje, te señalarían el mismo sendero. A la autonomía no es solo una habilidad, sino una forma de ser, un estado mental que se cultiva con cada decisión consciente. Piensa en las historias que han marcado las culturas del mundo. En la mitología griega, Prometeo desafió a los dioses para llevar el fuego a la humanidad, un acto de autosuficiencia que pagó con sufrimiento, pero que simboliza el poder del individuo para transformar su destino. En las tradiciones orales de los pueblos indígenas, como los navajos o los aborígenes australianos, se cuentan historias de héroes que, solos en el desierto o en la selva, aprendieron a escuchar la tierra, a leer los signos de la naturaleza, a encontrar su camino sin depender de nadie. Estas historias no son solo relatos, son espejos que reflejan una verdad profunda. A la capacidad de levantarse, de avanzar, está inscrita en el alma humana. Incluso en las artes, esta idea resuena. Los poetas que escribían en soledad, los pintores que transformaban lienzos en visiones, los músicos que componían sin esperar audiencia, en todos ellos eran, en esencia, autosuficientes. No porque rechazaran al mundo, sino porque entendían que la creación comienza en el interior, en un espacio donde nadie más puede entrar. Esta misma chispa creativa es la que Tracy celebraba al hablar de la perseverancia, a la capacidad de trabajar en silencio, de construir algo valioso, incluso cuando nadie está mirando. Al recorrer estas huellas culturales y filosóficas, comprendemos que la enseñanza de Brian Tracy no es un invento aislado, sino la continuación de un hilo que atraviesa la historia humana. La autosuficiencia no es solo una estrategia para el éxito, es una forma de honrar la resiliencia que ha definido a nuestra especie desde sus inicios. Y ahora, con la calma de quien camina sin prisa, podemos avanzar hacia el último sendero de este viaje, un contraste entre las sociedades pasadas, donde la autosuficiencia era una necesidad inevitable, y nuestro presente, donde redescubrirla se convierte en un acto voluntario, consciente y profundamente transformador. Imagina que cierras los ojos y te transportas a un pequeño poblado de hace varios siglos, donde el aire huele a tierra húmeda y el crepitar del fuego es el corazón de cada hogar. Las casas, construidas con madera, piedra o adobe, se alzan modestas bajo un cielo que no conoce la contaminación lumínica. No hay supermercados, ni redes eléctricas, ni la posibilidad de pedir ayuda con un solo clic. La vida depende de lo que tus manos puedan producir, de lo que tu mente pueda planificar, de lo que tu cuerpo pueda soportar. En este mundo, la autosuficiencia no es un ideal filosófico ni una meta inspiradora. Es la condición natural de la existencia,
tan esencial como el latido del corazón. En aquellas sociedades, la interdependencia existía, pero tenía límites claros. Los vecinos podían unirse para levantar una casa, compartir la cosecha o proteger el poblado de amenazas externas, pero cada familia, cada individuo, debía poseer las habilidades mínimas para valerse por sí mismo. Saber encender un fuego en la lluvia, almacenar agua para los días secos, conservar alimentos para el invierno o remendar una prenda desgastada no eran talentos extraordinarios, eran el pan de cada día. La vida exigía que cada persona fuera, en esencia, su propio sustento. Un agricultor que no supiera leer los ciclos de las estaciones arriesgaba el hambre. Un artesano que no perfeccionara su oficio perdía su lugar en el mercado. La autosuficiencia era tan natural como respirar, porque no había otra opción. Ahora, abre los ojos y regresa al presente. Vivimos en un mundo donde las dependencias externas son tan omnipresentes que apenas las notamos. La electricidad fluye con solo pulsar un interruptor. Los alimentos llegan a los estantes de los supermercados sin que veamos la tierra donde crecieron. La ropa se fabrica en fábricas lejanas y aparece en nuestras manos con un par de clics. Estamos rodeados de sistemas invisibles que sostienen nuestra vida cotidiana en redes de transporte, servicios digitales, cadenas de suministro globales. Esta interconexión es una maravilla de la modernidad, un testimonio del ingenio colectivo de la humanidad. Pero también tiene un costo silencioso. Puede hacernos olvidar que, en el fondo, seguimos siendo responsables de nuestra propia existencia, de nuestro crecimiento, de nuestro sentido de propósito. Brian Tracy, con su mirada práctica y sin adornos, solía señalar que en este mundo moderno, aprender a valerse por uno mismo es aún más importante, precisamente porque no es obligatorio. Nadie te exige que te levantes temprano, que planifiques tu día, que persigas metas más allá de lo básico. Puedes deslizarte por la vida confiando en que el sistema te proveerá lo esencial en comida, refugio, entretenimiento. Pero si aspiras a algo más profundo, crecimiento personal, logros significativos, una sensación de paz interior, debes recuperar el principio antiguo de la autosuficiencia. No para cultivar tu propio trigo o tejer tu propia ropa, aunque eso también tiene su valor, sino para sembrar los hábitos que te permiten ser el arquitecto de tu propio destino. El contraste entre el pasado y el presente revela una verdad fascinante antes. La independencia era una cuestión de supervivencia. Hoy es una cuestión de sentido. En las sociedades pasadas, la autosuficiencia era una necesidad impuesta por la dureza de la vida. Un joven de hace siglos se levantaba al amanecer para alimentar a los animales, cortar leña o caminar kilómetros en busca de agua. Sus manos callosas y su rostro curtido por el sol eran el reflejo de una vida donde el esfuerzo personal era la única garantía. Hoy, en cambio, la autosuficiencia es una elección consciente. Imagina a alguien en el presente que despierta temprano, no porque deba ordeñar vacas, sino porque decide dedicar unos minutos a la meditación, a escribir sus metas o a planificar su día. Ese acto, aunque menos visible, lleva la misma esencia, la decisión de tomar el control, de avanzar sin esperar que alguien más marque el rumbo. En el pasado, un error podía costar la vida. Un agricultor que no preparaba bien su tierra podía enfrentar un invierno sin comida. Un viajero que se perdía en el bosque, sin saber orientarse, podía no regresar. En nuestro mundo moderno, los errores rara vez son tan extremos, pero sus consecuencias pueden ser igual de paralizantes. La falta de disciplina puede traducirse en una vida estancada, en una sensación de vacío, en la frustración de saber que podrías estar haciendo más, pero no sabes por dónde empezar. La lucha ya no es contra el frío de la intemperie o la amenaza de un depredador. Ahora
es contra la inercia de la comodidad, contra la tentación de dejar que el mundo decida por ti. Aquí es donde la filosofía de Brian Tracy cobra una relevancia especial. En un mundo donde todo parece estar al alcance de la mano, recuperar la autosuficiencia es un acto casi revolucionario. No se trata de rechazar las ventajas de la modernidad. Nadie sugiere que dejes de usar la electricidad o que cultives tu propia comida si no es necesario, sino de reconocer que la verdadera libertad no viene de lo que el mundo te ofrece, sino de lo que tú construyes dentro de ti. Tracy insistía en la importancia de la claridad mental, de establecer metas específicas, de dividirlas en pasos pequeños y ejecutables. En el pasado, un artesano debía aprender su oficio a la perfección para sobrevivir. Hoy, tú debes aprender a gestionar tu tiempo, tus emociones y tus prioridades para prosperar. Piensa en la diferencia en términos de equilibrio. En las sociedades pasadas, la autosuficiencia era un peso, una obligación impuesta por la circunstancia. Hoy es una elección que puede sentirse como una liberación. Imagina a alguien que, en medio de la vorágine de la vida moderna, correos electrónicos, notificaciones, compromisos constantes, decide apagar el teléfono por una hora y sentarse a reflexionar. Ese acto tan simple es un eco de la disciplina de los antiguos, pero adaptado a nuestro tiempo. No estás cortando leña, pero estás despejando el desorden mental. No estás construyendo una casa, pero estás edificando una vida con propósito. Este contraste también nos invita a reflexionar sobre la comunidad. En el pasado, la interdependencia era limitada, pero poderosa. En un poblado podía unirse para enfrentar un desafío común, pero cada individuo debía aportar su fuerza. Hoy, vivimos en un mundo hiperconectado, donde la colaboración es más fácil que nunca. Pero esa facilidad puede hacernos olvidar el valor de la fortaleza individual. La propuesta de Tracy no es aislarnos, sino encontrar un equilibrio al aprovechar las ventajas de la colaboración, pero nunca perder la capacidad de sostenernos por nosotros mismos. Es como aprender a caminar solo antes de correr con otros. Si sabes valerte por ti mismo, tus contribuciones a los demás serán más auténticas, más valiosas. El pasado nos enseña la dureza de la necesidad. El presente nos ofrece la suavidad de la elección. Entre ambos, podemos encontrar un equilibrio poderoso al abrazar las comodidades del mundo moderno, pero cultivar la disciplina y la confianza interior que, durante siglos, fueron la llave para sobrevivir. La autosuficiencia, en este contexto, no es un rechazo al mundo, sino una forma de relacionarte con él desde un lugar de fortaleza. Es saber que, incluso en un mundo que te ofrece todo, tú tienes la capacidad de construir algo propio. Con este contraste, claro, podemos acercarnos lentamente al cierre de nuestro viaje, a una reflexión serena sobre cómo estas enseñanzas, aplicadas con calma y propósito, pueden ayudarnos a dormir tranquilos esta noche, con la certeza de que dentro de nosotros habita una fuerza suficiente para salir adelante, sin importar la circunstancia. Es un recordatorio de que, ya sea en un poblado antiguo o en una ciudad moderna, la esencia de la autosuficiencia sigue siendo la misma: la confianza en que, paso a paso, puedes forjar tu propio camino. Llegamos lentamente al final de este recorrido, como quien camina hacia un atardecer que tiñe el cielo de tonos suaves y dorados. Hemos paseado sin prisa por los pequeños gestos de la vida cotidiana, esos actos simples que, como hilos finos, tejen la tela de la autonomía. Hemos seguido los pasos de Brian Tracy, un hombre que, con su vida y sus enseñanzas, nos mostró que la superación personal es una construcción diaria, hecha de disciplina y claridad. Nos hemos asomado a los misterios culturales que, a través de los siglos, han celebrado la fuerza humana para levantarse sin depender
de nadie. Y hemos reflexionado sobre el contraste entre las sociedades del pasado, donde la autosuficiencia era una necesidad inescapable, y nuestro presente, donde se convierte en un acto voluntario, un regalo que nos damos a nosotros mismos. En cada sendero, en cada pausa, ha resonado una misma enseñanza, como un eco que reverbera en el alma. La verdadera fortaleza no está en el mundo exterior, con sus promesas y distracciones, sino dentro de ti, en ese núcleo silencioso que siempre ha estado ahí, esperando a ser descubierto. Salir adelante sin la ayuda de nadie no significa cerrar las puertas al mundo, ni rechazar el apoyo de los demás, ni caminar en soledad por orgullo. No es un acto de aislamiento, sino de empoderamiento. Es reconocer que, en lo más esencial, tu vida está en tus manos, como un lienzo en blanco que tú decides cómo pintar. Es entender que, aunque el mundo cambie, aunque las circunstancias se tornen impredecibles, siempre puedes regresar a esa calma interior, a esa disciplina tranquila que sostiene los días, incluso los más oscuros. Es la certeza de que en el silencio de tu propio ser resides tú con todo lo necesario para avanzar. Brian Tracy, con su voz práctica y serena, nos recordaba que cada hábito, cada decisión consciente, cada pequeño acto cumplido en la quietud de tu día es un ladrillo en la construcción de un carácter firme. No se trata de hazañas grandiosas que el mundo aplauda, sino de victorias silenciosas que solo tú conoces. El momento en que eliges terminar una tarea, aunque estés cansado, la decisión de levantarte un poco antes para dedicar un instante a tus sueños, la voluntad de seguir adelante cuando nadie más está mirando. Estos gestos, que podrían parecer insignificantes, son como las raíces de un árbol que crece lentamente bajo la tierra, invisibles pero esenciales con el tiempo. Esas raíces dan vida a un tronco fuerte, capaz de resistir tormentas, capaz de sostenerse incluso en la soledad. Cierra los ojos por un instante e imagina que estás sentado en un lugar tranquilo, tal vez junto a una ventana por la que entra la luz suave del atardecer. El día ha sido largo, pero todo lo necesario está hecho. Las tareas pendientes, si las hay, pueden esperar hasta mañana, porque este momento es para ti. No hay demandas urgentes, no hay ruido que te apure, solo el suave fluir del tiempo que se acomoda, como una manta cálida sobre tus hombros. En este espacio, la autosuficiencia no se siente como un peso, sino como una liberación. Es la serenidad de saber que, incluso si el mundo se detuviera, tú podrías seguir adelante. Es la paz de confiar en que, dentro de ti, hay un manantial de fuerza que nunca se agota. Piensa en cómo se siente completar algo por tu cuenta, sin esperar que alguien más lo resuelva por ti. Tal vez es un proyecto pequeño, como ordenar un cajón que llevaba semanas posponiendo, o algo más grande, como dar el primer paso hacia una meta que has guardado en el corazón. En ese momento hay una chispa de satisfacción, una calma que se instala en el pecho. No necesitas que nadie lo celebre, porque el verdadero premio es interno, la certeza de que eres capaz, de que puedes confiar en ti mismo. Esa certeza, decía Tracy, es el fundamento de la libertad personal. Es lo que te permite dormir tranquilo, sabiendo que, pase lo que pase, tienes las herramientas para enfrentar el día siguiente. Ahora, imagina que esta enseñanza no es solo una idea, sino una práctica que puedes llevar contigo. No se trata de alcanzar la perfección, ni de lograrlo todo de una vez. La independencia, como el crecimiento de ese árbol, es un proceso lento, pausado, pero profundamente seguro. Cada vez que eliges actuar con intención, cada vez que priorizas la disciplina sobre la comodidad, estás regando esas raíces. No necesitas correr, ni forzar el ritmo, ni buscar el reconocimiento inmediato. Basta con confiar en el proceso, en ese movimiento constante, pero suave, que te lleva hacia adelante.
Basta con aceptar que la autonomía es una danza diaria, un equilibrio entre el esfuerzo y la calma, entre la acción y la reflexión. En este cierre, mientras el día se desvanece y la quietud se instala, te invito a llevar contigo esta imagen, un camino que se extiende ante ti, no como una carrera frenética, sino como un sendero tranquilo, rodeado de árboles que susurran con el viento. Cada paso que das en ese sendero es una afirmación de tu propia fuerza. No importa si el mundo está lleno de ruido o si las circunstancias parecen abrumadoras. Dentro de ti hay un espacio de calma, un lugar donde resides tú, con toda tu capacidad para avanzar, para crear, para sostenerte. Y así, en la suavidad de este momento, puedes descansar. El viaje de hoy termina, pero el sendero sigue abierto, invitándote a caminarlo con serenidad, con confianza, con la seguridad de que todo lo necesario ya está dentro de ti. Porque como nos enseñó Brian Tracy y como lo han susurrado las culturas y los siglos, el verdadero poder no está en lo que el mundo te da, sino en lo que tú construyes paso a paso con la fuerza tranquila de tu propio ser.